de nuevo con ustedes en su espacio Tiro al Blanco, Voz para el Cambio. Agradeciendo la sintonía de Jordania Ureña, quien nos dice, nos hace alguna precisión, con análisis extraordinarios sobre la situación en Puerto Rico, solo que cuando hablan de los comentarios del gobernador, ustedes señalan que fue un Twitter y en realidad fue una filtración de un grupo de chat en el que estaba el gobernador con varias personalidades de su gabinete. Ese grupo de chat es una plataforma parecida o igualita al de WhatsApp, pero llamada Telegram. Abrazote para ambos. Dice ella, esa conversación que ellos tenían se filtró. Ellos no sabían que eso iba a salir a flote. Bueno, gracias Jordania por estar en sintonía y ahí nos ayuda con una precisión, ¿verdad? Lo que saben de informática. Y de paso desnuda la cobardía, porque son capaces de hablar así entre ellos y no son capaces de decirlo públicamente. Así es la cosa. Bueno, hay otros más descarados como Trump y como Bolsonaro, ¿no? Que lo dicen públicamente. Son más guapos. Sí. A ver si empalmamos entonces el tema Puerto Rico que teníamos ahí en comentario, en análisis, en perspectiva, y la convocatoria o la próxima, el inicio ahora del foro de Sao Paulo a partir del 25, el viernes de esta semana. El foro siempre revisa lo que está pasando en América Latina. La perspectiva que tiene Narciso sobre la celebración del foro, los temas, los desafíos, la participación que se espera en este foro. Bueno, Puerto Rico va a estar presente con una buena delegación en el foro de Caracas. Quiere decir que el tema Puerto Rico, la crisis de Puerto Rico, será abordada, será discutida en este foro, y del foro por supuesto saldrán resoluciones y acciones de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico. Mira, pienso, ¿no? Sí. No puede ser más oportuno este foro. Y además pienso que lo están organizando en grande, lo que he visto. Va a haber una participación no solo continental de una gran diversidad de fuerzas, sino mundial, podemos decir. Va a haber diálogo con los movimientos de los países árabes, de Asia. Es decir, hay un montaje de diversas mesas. Yo recibí la invitación la semana pasada, una invitación del Partido Socialista Unificado de Venezuela y del Foro de Sao Paulo. Yo participé en la fundación del Foro de Sao Paulo, del Partido Comunista Dominicano. Me designó de delegado en su inicio, que se hizo precisamente en Sao Paulo, bajo el auspicio del PT. Y luego entonces auspiciamos la posibilidad de la participación en un conjunto de fuerzas de izquierda. Luego eso tuvo momentos en que los procesos de moderación, de derechización de ciertas fuerzas, pues le bajaron el perfil combativo del foro. Pero bueno, yo creo que ahora hay un nuevo momento, hay una necesidad de una radicalización en el sentido de ir a la raíz del problema. El foro está convocado para del 25 al 28, es decir, pasado mañana. Yo salgo para Caracas mañana. Importante señalar que tendrá como objetivo, y cito la carta, debatir sobre el rol que hoy desempeña el imperialismo norteamericano y su política injerencista de agresión económica, financiera, político-diplomática y comunicacional contra los pueblos de nuestra América latino-caribeña y el mundo. Es un gran tema que provoca la necesidad no solo del análisis, sino también de la solidaridad, de la organización, de la articulación, de la acción solidaria de los pueblos. Y teniendo como escenario Venezuela, que podemos decir que hoy el punto crucial de la confrontación, porque hay una determinación del poder imperialista de los Estados Unidos de hacer todo lo posible por revocar ese proceso con todos los métodos habidos y por haber. Están poniendo en práctica lo que se ha denominado la guerra de quinta generación, ¿no? Esto incluye guerra económica, con el sabotaje económico como bloqueo, todo el tema de la guerra financiera, los problemas de acciones violentas de desestabilización, amenaza de invasión y preparación de la invasión,
conspiraciones en el seno de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido recurrente permanentemente. Un componente de violencia, porque hay además una coparticipación directa, no solo de Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, el Mossad de Israel, sino también del Estado terrorista colombiano, ahora con Duque a la cabeza, con el uribismo a la cabeza, y todo el tema del paramilitarismo y la infiltración en Venezuela. Bueno, en ese contexto, pero en un momento en que Venezuela, el pueblo venezolano, el pueblo chavista le ha dado lecciones a los conspiradores, a los desestabilizadores, y ha logrado, podemos decir, ponerlo tucho y obtener victorias importantes, lo que no quiere decir que ha cesado el proceso contra Venezuela, es sumamente importante el escenario continental y el escenario donde se realiza el foro. Y ahora con procesos tan activos como el de Puerto Rico, yo creo que es una oportunidad enorme para el movimiento puertorriqueño y para desplegar, dar a conocer una realidad que estaba oculta, que estaba en un hoyo, podemos decir, en una fosa, porque el poder mediático logra cerrar en un estado colonial lo que está aconteciendo. Fíjate que nosotros mismos quizás podemos conocer más porque estamos mucho más cerca y tenemos unos niveles de intercambio, pero Puerto Rico está muy cercado porque Estados Unidos tiene bajo una dominación fuerte y todos sus medios de comunicación pues lo ponen al servicio del estatus colonial de Puerto Rico. Y entonces lo de Honduras, lo de Haití, el hecho de que ellos logran revertir procesos, pero la tendencia a la ingobernabilidad, a la desestabilización, las grandes movilizaciones en Argentina, en Brasil, es un continente en efervescencia, en una fase de gran controversia político-social, y es muy importante en los dos planos que ofrece un foro como este. Uno, lanzar los acuerdos comunes, lograr niveles mayores de coordinación y al mismo tiempo la oportunidad de la relación bilateral con las diferentes fuerzas. Yo tomé la decisión, yo tenía aproximadamente, tú conoces algo de esto, aproximadamente 4 años que no salía del país, y yo había ido solo a Cuba y a Venezuela en años anteriores. Y recordando esto, desencamé este documento, que es un informe del poder militar colombiano, traído aquí a la República Dominicana para tratar de criminalizarme, de penalizarme, ¿no? Por eso mi movimiento a nivel internacional ha estado bastante restringido. Lógicamente, en los espacios que ellos no controlan, no tienen la posibilidad real de hacer sus acciones, como diríamos, represivas de alto vuelo, ¿no? Pero yo tengo una orden de captura, ellos dicen, orden de captura por delito de concierto para delinquir agravado, con fines de financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y circular azul de Interpol. Es decir, que Narciso Sacón es un terrorista. Yo soy para un el imperio. Para el imperio. Y Esto tiene que ver con mi solidaridad con... Esto tiene que ver con mi solidaridad con... Pero lo que hay que destacar ahí es lo de la ficha azul de Interpol. Es decir, eso fue manejado por la inteligencia colombiana, el gobierno colombiano, incluso participaron directamente en ese proceso porque es un grupo de personas penalizadas a escala internacional. Uribe, el propio Santos cuando era ministro de guerra, en esos expedientes, y lograron una ficha azul de Interpol. La ficha azul de Interpol es la ficha de seguimiento y de vigilancia, la ficha roja es la ficha de captura. De todas maneras, ellos pueden hacer en cualquier momento cualquier cambio. El tema es que esto ni siquiera después de los fallidos acuerdos de paz, ellos cesan en esa política de represión.
de todas maneras, repito, ellos pueden actuar en los lugares donde dominan. Y aquí políticamente, aunque ellos dominan, hay otra realidad. Es decir, no se ha atrevido el gobierno dominicano a aplicar una línea de represión con ese tono y de ese contenido tan bárbaro, ¿no? De manera que tomé la decisión de ir. Yo creo que hay suficiente peso político y moral para enfrentar este tipo de situaciones. En un momento no actuaron, pero permitieron que fuerzas extrañas se movieran y que pudieran... No, aquí planearon en 2 oportunidades atentados contra mí, manejado desde la embajada colombiana. Sí, pues en aquel momento que estuvo aquí Montoya... De manera que los riesgos siempre existen, pero bueno, esa ha sido la vida de uno y lo tiene que enfrentar de esa manera. De todas formas, ya en el seminario del PT de México se adoptó una resolución de solidaridad demandando a Interpol la derogación de la ficha azul. Y ese reclamo va a crecer de alguna manera. Es el caso también de otros compañeros venezolanos, españoles, en fin, que participamos en todo esto de los movimientos de solidaridad y de la articulación diversa que fue la Coordinadora Continental Bolivariana primero y luego el Movimiento Continental Bolivariano, en la que estaba como parte del conjunto del movimiento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por la experiencia que se ha tenido con el Foro de Sao Paulo, después de celebrar un foro, ciertamente la coordinación mejora, la lucha social se expresa con más contundencia, la solidaridad es más permanente, o el foro es un escenario que está ahí para ser celebrado y muere, o tiene un activismo, tiene resultado el foro. Tiene resultado en documentos de líneas gruesas, podemos decir, frente a los modelos neoliberales, a la estrategia neoliberal. Yo creo que es también un espacio en el que las diferentes organizaciones pues logran intercambiar y nutrirse de toda una serie de aportes, hay momentos para la autocrítica. Hay acciones de solidaridad. Yo pienso que el foro en un momento determinado le dio demasiado peso a las relaciones de Estado. Y en el caso de República Dominicana hubo fallos tremendos. Nosotros tuvimos algunas diferencias importantes en relación con, por ejemplo, el ingreso del PLD al foro. Es un contrasentido totalmente. Y fíjate cómo ha resultado el PLD. Ahora, cuando vamos al foro en Caracas, recientemente se acaba de producir la gran, podemos decir, traición de la dirección del PLD y del gobierno dominicano a Venezuela, haciendo causa común con la política de Trump, reconociendo a Guaidó. Tú puedes decir que con algunas sinuosidades, pero en fin de cuentas reconociendo a Guaidó, lo que nos dio razón. Nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que un partido que esté aplicando políticas neoliberales, subordinado a la política de Estados Unidos, con estos niveles de corrupción, sea admitido en el Foro de Sao Paulo? Y fue también el PRD, antes de ser PRM, después lo heredó el PRM. El PRM está democrado contra el proceso bolivariano y contra el chavismo. Y ambos van a estar presentes en el foro, se supone. Yo creo que no. Son cara dura. Creo que no se atreven. Son cara dura y son miembros. Son cara dura y son miembros. Vamos a ver, puede que algunas fuerzas satélites de ellos estén. Pero no he visto, hasta ahora no he visto que la dirección del PLD haya decidido ir al foro, que lo hayan invitado, porque hay un momento evidentemente distinto, hay un momento de tensión. ¿El foro no tiene espacio para revisar la membresía de algún partido y excluirlo? Sí, tiene, claro. En el grupo de trabajo hay procedimientos, tanto para el ingreso como para la salida hay procedimientos. Y yo preguntaba,
pero Narciso no me escuchó. En los foros hay momentos para la autocrítica o para la crítica. Tú sabes que generalmente hay en los movimientos hay cierta resistencia más bien a reconocer los errores con esa lógica autocrítica. Más bien se producen correcciones de hecho. Es lo que es la tendencia predominante. Es decir, bueno, podemos decir ya evidentemente el gobierno dominicano no va a ser tratado en los foros, en el foro de Sao Paulo, ni en los foros de corte de izquierda, de corte de fuerzas avanzadas, transformadoras, porque ellos jugaban a la doble política tipo México en el pasado, ¿no? Reacción y derecha interna, y entonces apariencia de revolucionarismo, de izquierda en el exterior. Una doble moral. Pero ¿no? uno supone que nadie es dueño del foro, que el foro es un espacio horizontal, donde todos tienen igualdad de participación y de derechos. Entonces, decir, ellos actuaban parecido a México en los tiempos del PRI, es como si alguien estuviera el dominio en el foro, por la supremacía, o un poco ejercer el liderazgo. La correlación de fuerza favorecía una política, podríamos decir, más de izquierda. Fíjate que incluso el foro comenzó definido como un foro de izquierda. Después, las definiciones, yo recuerdo que sobre todo por la gravitación del PRD de México, después se hizo el segundo foro, o tercer foro en México, segundo foro en México, una serie de organizaciones plantearon no definirlo como foro de izquierda, entonces se moderó la política, se mantuvo el contenido antineoliberal, antiimperialista, pero mucho más atenuado el proceso. Ingresaron el Partido Socialista de Chile, que había sido partido de gobierno, ahí en ese contexto se produjo lo de República Dominicana, en fin, partidos de gobierno, asociados a gobierno, con políticas muy moderadas en la política exterior, modificaron la correlación de fuerza en cierta medida. Incluso en el foro de San Salvador, y recuerdo esto porque fue un momento importante, recién salido de la cárcel salió Chávez. Chávez decidió asistir al foro de San Salvador, que lo auspiciaba el FMLN, pero en el grupo de trabajo la correlación de fuerza no era tan favorable al mismo FMLN por la presencia del Frente Amplio, del PT de Brasil y de sectores conservadores de esa organización que dirigían la política exterior de esos partidos, el PRD de México. Y tú sabes cuál era el calificativo que se le daba a Chávez en ese momento, de golpista, en fin, todo esto. Dentro de esa lógica liberal, estigmatizaron a Chávez, ¿no? Y eso caló en sectores de izquierda, sectores de izquierda que estaban ya con el síndrome de la renegación, de la moderación, de que estos no son tiempos para radicalismo, en fin, todo esto. Y intentaron impedir que Chávez hablara, ni hablar de darle ingreso al movimiento Quinta República, que era entonces como se llamaba. Y yo recuerdo que Chafik y yo nos tuvimos que idear una manera para que Chávez hablara. Nosotros estábamos participando en una de las comisiones de trabajo, eran 4 o 5 comisiones. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, naturalmente con el apoyo del partido anfitrión, del FMLN, hacer una convocatoria ampliada de la comisión en que estábamos, tipo plenaria, en un salón grandísimo, y todo el mundo fue a escuchar a Chávez. Pero Chávez, el movimiento Quinta República no ingresó después de eso, ingresó después de ser gobierno. Y Chávez tenía sus reservas frente a esto. Pero bueno, ya luego cambian las cosas, las circunstancias. Yo creo que ahora es un momento mucho mejor para el Foro de Sao Paulo en términos de incremento de su combatividad, de su eficacia,
de las posibilidades de coordinación, porque la política de Estados Unidos no da espacio para vacilaciones. Lo que está haciendo, o sea, las amenazas contra Cuba son fuertes. Lo que está haciendo Venezuela es una cosa atroz. Bueno, los golpes blandos, los golpes de todo tipo que está dando en todas partes. Es decir, las amenazas de invasión es para radicalizar la actitud de la contraparte. Y la contraparte son los movimientos, los diversos movimientos y partidos, incluyendo movimientos sociales, que el foro tiró puente hacia los movimientos sociales para enfrentar esa realidad. Narciso, lo que pasa en el foro de Sao Paulo, que conserva el nombre aunque se mueve a El Salvador, a Venezuela, a México, a Cuba, ojalá que un día podamos, en algún momento podamos tenerlo acá. Lo que pasa en el foro, con la participación de cada país de América Latina, sería parecido a lo que ocurre en República Dominicana, porque aquí tenemos como miembro del foro al PTD, al MIU, a la Fuerza Camañista, al PRM, al PLD, una diversidad que en la política criolla, en el imaginario que uno tiene aquí, sería como una congregación de sapos y cacata o de macos y cacata. Mira, nosotros tuvimos bueno, por ciertas hostilidades, ciertas incomprensiones, tuvimos también un tiempo sin participar como movimiento camañista y la propia izquierda revolucionaria. Y bueno, y en ese periodo de predominio, ¿no?, de las posiciones que he descrito. Por eso te digo, la situación es otra. Porque de todas maneras ellos podían esgrimir que el gobierno dominicano tenía una actitud, eran los tiempos de Petrocaribe, ¿no?, una actitud favorable a Venezuela, con buenas relaciones con Cuba, con buenas relaciones con PT y Lula, bueno, al tiempo que de ahí devino todo esto de Odebrecht, que ese es otro tema, otro tema que habrá que abordar, porque el tema ético-moral en las izquierdas es un tema espinoso, porque hay desviaciones importantes que han afectado al movimiento, que han sembrado desconfianza, porque hay hechos de corrupción, ¿me entiendes? Entonces, si hay algo que la izquierda debe procurar erradicar de su seno, es la deshonestidad, es la inmoralidad. Yo preguntaba el tema de la crítica y la autocrítica, si se ejercía en el foro. Bueno, el tema es un tema delicado, porque al mismo tiempo fuerzas que han incurrido en esos errores están siendo acosados por el imperialismo. Pues sí, se hicieron vulnerables en cierta medida, pero no es por eso que está actuando, porque el imperialismo tiene sus corruptos preferidos, ¿no? Y ellos mismos son corruptos. ¿Quién encabeza en la presidencia de Estados Unidos? Un estafador de bienes raíces, ¿te entiendes? La caracterización del capitalismo es tremenda. Incluso yo creo que hay que hacer una reflexión de fondo de cómo en los procesos de cambio, cuando sigue predominando el capitalismo, porque son procesos reformistas o reformadores o transformadores, pero todavía con un componente capitalista fuerte, ese capitalismo es un capitalismo cada vez más ganterizado y contamina las fuerzas. Esos vasos comunicantes que hay entre las empresas privadas y los estados y todo esto, tienden a podrir determinadas áreas de los estados. Entonces, el tema es un tema capital, ¿no? Porque sin duda alguna es un factor que debilita a la fuerza, que desacredita, que deslegitima y que da entonces oportunidad para la embestida imperialista frente al tema soberanía. Porque en fin de cuentas, un elemento esencial en todo esto y primario es la autodeterminación de los procesos, la soberanía de los procesos. Esa es la gran conquista venezolana y eso influyó y gravitó sobre todo el continente. Entonces, un proceso de nueva independencia puede ser revocado por las debilidades
de lo que ejercen los gobiernos en esto. Yo creo que eso amerita una reflexión y una rectificación importante. Bueno, indudablemente que el foro de Sao Paulo es un espacio interesante para la unidad, el intercambio de los partidos y movimientos sociales de América Latina en la necesidad de la lucha social y en la lucha por la independencia definitiva de nuestro pueblo. Pero hay que entender que la crítica y la autocrítica debe ejercerse con el debido respeto, pero también con la actitud de crecer, porque un valor importante que no se puede poner en riesgo en la izquierda y en los movimientos de cambios alternativos es la fuerza moral, la ética. Eso no puede estar en juego nunca. En el momento en que un grupo de izquierda, un movimiento de izquierda da un traspié en términos éticos, ahí para levantarse es difícil. Vamos a esperar que este foro de Caracas dé buenos resultados, dé buenos frutos y que de regreso del mismo Narciso venga por acá a contarnos de la experiencia, de la dinámica y de los trabajos de este foro. Deseamos éxito al foro. Yo voy a publicar en las redes pronto, ahora en el curso del foro, el documento que hizo el movimiento camañista de cara a este foro, ¿no? Con la temática que yo enunciaré, está en la carta, la temática de la ofensiva imperialista y cómo enfrentar esta situación. El cuadro mundial, el cuadro latinoamericano, la situación que tenemos, e incluso algunas pinceladas sobre esos problemas para un proceso de recuperación, de coordinación, de acción antiimperialista más eficaz. Bueno, vamos a la pausa y de regreso seguimos aquí en Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, porque hay mucho más. Vamos a la pausa.